Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Hablar de autoestima es referirnos al valor que cada persona atribuye a sí misma, de sus capacidades. Esa valoración de uno mismo está basada en todos esos pensamientos, sensaciones, sentimientos, opiniones, experiencias por las que hemos atravesado y recogido durante nuestra vida. La autoestima también es una construcción familiar, social y educativa del medio en el cual nos desenvolvemos, cómo nos reciben los demás y lo que ellos esperan de nosotros. En algunos casos, en algunos momentos de la vida, por situaciones adversas o fracasos, la autoestima se ve afectada por factores como compararnos con otras personas, por ejemplo, cuando no sabemos poner límites también, o cuando nos rodeamos de personas equivocadas, de personas que son tóxicas. Cuando tenemos pensamientos negativos, creamos relaciones de dependencia emocional o nos convertimos en jueces muy estrictos de nosotros mismos. Pues, ¿cómo volver a sentirnos a gusto con nosotros? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos trabajar, cultivar nuestra autoestima? ¿Hasta dónde nos afectan las actitudes y los comportamientos de otras personas? Ese es nuestro tema del día, así vamos a comenzar en directo. Los invito inmediatamente para que se comuniquen con nosotros. Ahí está ya nuestra línea telefónica, como siempre, 457-8300, extensión 5225 y 5226, para que hablemos de la autoestima. Y precisamente para conversar sobre este tema me acompaña hoy Fernando Merchán Ramos. Él es abogado de la Universidad de La Sabana de Bogotá, con maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Oxford Brookes University en el Reino Unido. Además, es especialista en legislación comercial y corporativa y también es asesor legal para el sector público y privado. Actualmente se desempeña como socio en una firma de servicios profesionales que trabaja con compañías internacionales en su proceso de incorporación aquí en Colombia. Él fue también el fundador del grupo semillero de Conciencias, que ayudaba a enfermos terminales y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Luz Helena, de verdad, por la invitación y bueno, qué rico estar acá en tu programa, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, los invito desde ya también para que nos escriban a través de Facebook Live. Estoy pendiente de sus comentarios, de sus opiniones. Saben que nuestras plataformas digitales, nuestras redes digitales están allí esperando por ustedes para que podamos interactuar. Saben que es lo que a nosotros nos gusta en este espacio, poder interactuar con ustedes, poder conversar con ustedes, poder compartir este programa con ustedes, nuestros televidentes. Bueno, Fernando, entonces, si nosotros ahí hablamos, si tocamos el concepto o la opinión, sí, digamos el concepto, la definición más bien de lo que es la autoestima, decíamos que es como esa serie de sentimientos, de opiniones, de pensamientos que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces la autoestima no es fija, es una cosa que va cambiando. Si tiene que ver con esto, es una cosa que cambia siempre, sí, ¿no? digamos que dependiendo de los momentos de la vida de cada persona, los niveles de autoestima pues pueden variar, pueden subir o pueden bajar. Sí. Una, digamos, definición muy básica de autoestima es simplemente referirse al amor propio que cada persona se tiene. Ese respeto por sí mismo, esa aceptación por sí mismo, independientemente de las condiciones particulares que cada persona tenga en diferentes momentos de la vida. Porque como tú lo acabas de mencionar, pues la vida misma es variable. Hoy nos pasa algo, nos termina la novia o el novio, mañana de pronto algún familiar deja de existir, se nos muere la mascota, lo que sea, o pasamos por un momento difícil, digamos, a nivel laboral, y pues eso, todas esas situaciones pueden llegar a tener un impacto, digamos, en los niveles de autoestima de una persona. ¿Qué es lo que se busca? Que generalmente alguien no se deje afectar por esas situaciones, digamos, del día a día, y de verdad su amor propio, su respeto y aceptación por sí mismo sea, digamos, la constante, que sean altos esos niveles, porque hemos visto que cuando las personas se olvidan de ese amor que se tienen y de pronto empiezan a pensar que no se valoran, que las cosas no van bien y que de pronto las cosas van a empeorar en lugar de mejorar, ahí es cuando de verdad empiezan esas cadenas de eventos desafortunados que terminan muchas veces
con unas consecuencias fatales. Sí, Entonces, sí, muy trágicas, es cierto. Y tú dices ahora de cómo podemos hacer para, precisamente, hay situaciones que nos pueden llegar a afectar, situaciones externas que nos llegan a afectar mucho. ¿Cómo podemos trabajar nosotros en ese tipo de situaciones precisamente para que no nos afecten tanto, para que no nos achante, para que no nos golpee tanto? De eso vamos a hablar más adelante. Quiero preguntarte cómo está la autoestima. No sé si hay algún estudio, Fernando, que nos diga cómo está la autoestima de la gente. ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Cuál es la opinión que tenemos? bueno, en Colombia, sobre todo en la juventud. Te faltó decir en la introducción que yo soy el director ejecutivo de la ONG Adelante Colombia, que es una entidad sin ánimo de lucro que lucha por los derechos humanos de las personas más vulnerables del país. Digamos, es la continuación del Grupo Semillero de Conciencias del que hablabas, el grupo que formé cuando estaba en la universidad, tenía por allá 17 años, o sea, hace ya casi 20 años. Nosotros en Adelante Colombia, y con la ayuda de algunas ONGs y de personal, digamos, muy calificado en este tema de autoestima, hicimos un estudio para determinar cómo estaban los niveles de autoestima de los niños y jóvenes de Colombia. Okay. Y los resultados son verdaderamente alarmantes. ¿Cuáles fueron, digamos, las 3 conclusiones a las que llegamos? Primero, que hay tres cosas que afectan enormemente la autoestima de los niños y jóvenes colombianos y son, primero, el tema del bullying. Cuando hay matoneo, cuando la gente, sea en su entorno familiar, social o escolar, no respeta, digamos, las diferencias o simplemente está haciendo sentir al otro que es menos, que porque es diferente o porque simplemente no tiene las mismas capacidades o porque por alguna razón. Entonces eso está afectando la autoestima de los niños y jóvenes de Colombia y está, digamos, teniendo unas consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque cuando los menores sienten que no son aceptados, entonces empiezan a tener unas reacciones muy fuertes. Reacciones que pueden ser asociadas, por ejemplo, al tema de las drogas, por ejemplo, al tema del bajo rendimiento académico, por ejemplo, al tema de abandonarse a sí mismos y decir, yo no soy capaz con eso, no puedo, en fin. Entonces, cuando en las casas los padres de familia identifiquen que los menores están de pronto tomando actitudes como, por ejemplo, deficiencias de tipo de concentración, por ejemplo, o cuando los menores son muy rebeldes o cuando son incluso agresivos, hay que mirar muy bien porque esa puede ser una reacción que está tomando el menor para decir y para comunicar que le están haciendo matoneo, sea en su propia casa, en su círculo social o en la escuela o en el colegio, que es lo que pasa mucho. El segundo gran hallazgo de este estudio que hicimos es la influencia de las redes sociales en la vida y en los niveles de autoestima de los menores y los jóvenes colombianos. Que muestra perfiles y vidas perfectas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo acabas de decir. Esa falta de realidad, de alguna manera, en plataformas como Instagram, como Facebook, donde todo lo que publican son cosas divinas. Es que hay incluso hasta unas aplicaciones para que la gente se ponga abdominales. No sé si la conoces, pero entonces para que tengan el cuerpo, perfecto, para de alguna manera ubicar a una persona en un sitio donde realmente no está. Cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Esa presión que están ejerciendo las redes sociales por mostrar una vida perfecta, como tú lo decías, está generando que los menores que de alguna manera no encajan en esa perfección, pues se sientan frustrados y sus niveles de autoestima sean muy bajos. Y esto pues tiene unas consecuencias a nivel académico, a nivel social, a nivel personal muy importantes y sobre todo pueden generar unas secuelas bastante complicadas de manejar en la adultez. Es decir, cuando ya los menores crecen, van a la universidad o empiezan a desenvolverse en el mercado laboral, esos, digamos, rezagos de esas frustraciones de la adolescencia y de la niñez pueden verse reflejados ahí. Y el tercer hallazgo que encontramos, que este es el que más me preocupa, pues
como director también de una ONG que vela por la protección de los derechos humanos de los colombianos, es el tema de la falta de unas relaciones familiares sólidas. Es decir, todo empieza en la casa. ¿Y qué sucede? Que cuando los menores no son rodeados de amor, de una familia que los acepta, independientemente de cuáles sean sus condiciones particulares, de una familia que los valora, que los escucha y que está ahí y que es digamos, como esa base, pues los menores entonces tienden a verse más frustrados y también a mostrar niveles de autoestima más bajos. ¿Qué es lo que nos preocupa de ese tercer punto? Nosotros hicimos, digamos, parte del estudio incluyó hacer un análisis de qué está pasando con los menores que una vez llegan a la adultez y salen, digamos, de la custodia del Estado porque estaban en condiciones de adoptabilidad en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué pasa con esos menores? A nosotros, digamos que nos despertó mucha curiosidad con todo lo que ha pasado últimamente, sobre todo pues en las contiendas electorales que acabamos de vivir y demás. ¿Qué ha pasado con, digamos, esos temas tan sensibles como por ejemplo un famoso referendo que había por ahí de adopción, en fin? Nosotros dijimos, pongámosle digamos, la lupa a este tema e investiguemos qué sucede cuando a una persona no la adoptan y no le dan una familia. ¿Qué pasa cuando esa personita ya un poco mayor, cuando cumple 18 años y sale de la custodia del Estado? Pues encontramos unas cifras aterradoras, Luz Helena, y es que 3 de cada 4 adultos ya, porque ya han cumplido la mayoría de edad, salen a engrosar las filas de la criminalidad en Colombia. ¿Por qué? Por la falta o la carencia de ese tercer elemento, por ese tercer factor, que es que no tienen una familia, no tienen amor, no tienen bases que les permitan, digamos, seguir avanzando en la vida. Entonces son presa fácil de ¿quiénes? De las bandas criminales, de las redes de prostitución, de las redes de microtráfico. Y esto es un tema que el Estado colombiano tiene que revisar muy bien, porque en Colombia hay más de 5.000 menores en condición de adoptabilidad y hay miles de aplicaciones de personas y de familias que de pronto no son lo que en algún momento se ha establecido como la familia perfecta. Estrato 6, hombre, mujer, blancos, con recursos, con todo. Entonces llega una persona, de pronto una mujer de 40 años, con ganas, soltera, con ganas de adoptar un menor y de darle una familia, y entonces el Estado le dice, no, es que usted no es apta para adoptar. No se lo dicen directamente, porque igual pasan las aplicaciones, todo, digamos que el proceso se inicia, pero nunca tiene el fin feliz de darle a ese menor la oportunidad de tener una familia. ¿Por qué? Porque existen unos prejuicios sociales que dicen que solamente un tipo o un modelo de familia es apto para adoptar en el país. Entonces, esto es preocupante. Sí, y muy interesante eso que estás diciendo, Fernando, es la conclusión, digamos, los hallazgos, lo que han encontrado con este estudio, que quiero recapitular. El bullying en niños y jóvenes aquí en Colombia es un primer factor. El segundo factor son las redes sociales y la influencia de las redes sociales. Y el tercer factor, el factor que seguramente más preocupa, es precisamente que no haya esa base familiar, una base que soporte, que apoye las decisiones de los niños y las niñas, ¿no? Como una cosa que arranque desde allí, desde la primera infancia, ¿cierto? Esas son las conclusiones entonces de este estudio que ha desarrollado a través de Adelante Colombia, que la dirige y la lidera Fernando Merchán. Ya tengo mensajes a través de Facebook Live. Mari Mercado Rodríguez, Fernando dice, saludos desde Los Ángeles, California, para mi país Colombia. Gracias por informarnos y por compartirnos este tema tan interesante. Nos piden saludos Freddy Castañeda, Belle Danín, también Domitila Antonia Trilleras y Víctor Reinaldo Simancas. Víctor, que siempre está ahí en sintonía. Bueno, a todos los saludamos hasta ahora desde nuestros estudios de En Directo, aquí de Canal Capital. Fernando, ¿qué tal si nos vamos a ver cómo se mueve el tema de la autoestima y cómo se puede cultivar la autoestima en redes sociales? Saludamos a Gustavo para ver qué está diciendo la gente. Gustavo.
Feliz noche para usted, Luz, para nuestro invitado y por supuesto todos los televidentes que se conectan con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Pueden participar de nuestro tema del día a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Esto usando el hashtag en directo capital y usted podrá participar de nuestro tema del día y hacer parte de esta interesante conversación. Veamos cómo se están moviendo nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter con nuestro primer televidente, @FabiolaReyes0. La mejor forma de mejorar el autoestima es buscando nuestras mejores virtudes y no dejarnos afectar de los comentarios malintencionados de las demás personas. Saludos desde Bucaramanga. Saludos a todas esas personas que nos ven desde Bucaramanga. Nuestro siguiente televidente de la noche de hoy, @OmarGonzález_al_23. A veces es necesario tener la mente en blanco, ir a descansar, tomarnos un tiempo con nosotros mismos. Todo esto para encontrarnos y no dejar que comentarios o situaciones nos afecten. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente es @AnaJinete. ¿De qué manera podemos controlar esas personas que te afectan y hacen que tu autoestima esté por el piso? Exparejas, amigos y hasta los mismos familiares. Ana, gracias por tu pregunta aquí en directo de Canal Capital. Ya nuestro experto estará atento para resolver tu inquietud. Luz, usted continúe con nuestros invitados y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Feliz noche. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A propósito de ese último mensaje, que a veces hay como personas que dicen, es que mi novio, es que mi expareja me quitó la autoestima, ¿no? ¿Eso es posible? Sí, yo leo mucho un autor americano, es un cirujano de hecho, se llama Maxwell Maltz. Él es, digamos, el padre de un sistema de normas o de teorías alrededor de la autoayuda y alrededor de cómo uno puede mejorar sus niveles de autoestima, se lo recomiendo mucho. Y él dice, tiene una frase más o menos que dice que el peor enemigo de una persona es esas voces que le dicen no vale la pena, usted no puede, y que cuando estemos enfrente de estas personas tóxicas, lo mejor que podemos hacer es decirle, aquí a mi vida usted no entra. No importa si es de mi familia, no importa si es uno de mis amigos, no importa si es de mi colegio. Entonces, tener el valor para decirle a la gente, mire, si usted cree que yo no soy capaz, si usted cree que eso no vale la pena, pues yo creo que sí soy capaz y yo creo que sí vale la pena. Entonces, por favor, ocúpese de su vida, déjeme ocuparme de la mía, porque yo tengo mi autoestima intacta, porque tengo unos niveles de amor propio suficientes para que cualquier proyecto que yo tenga funcione. Pero ¿cómo se llega a eso, Fernando? Eso se llega ¿Cómo se trabaja digamos, con mucha seguridad. Ahora, aquí hay un punto muy importante, Lucelena, y los televidentes es importante que lo tengan en cuenta, y es que hay una línea también muy delgada, y es, digamos, cuando se pasa al exceso de seguridad, al exceso de amor propio. Aquí tenía precisamente una pregunta. Y se llega a la arrogancia. Me preguntaban si es malo tener mucha autoestima. Entonces, el convencimiento de que yo soy capaz, de que yo valgo como persona, de que mis proyectos se pueden realizar, digamos, es algo muy positivo. Pero cuando la persona ya cruza la línea y cae, digamos, en el círculo vicioso de decir, no, es que yo todo lo puedo, yo soy rayar en la prepotencia, Dios, ¿no? Claro, y eso puede acarrear otros problemas más graves. Bueno, Fernando, está súper interesante el tema, pero le voy a dar prioridad también a nuestros televidentes que ya nos están llamando a través de nuestra línea telefónica. Saludo a Jordan. Hola, Jordan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luz Elena, buenas tardes también a los invitados y a los televidentes que están en directo hasta ahora con Canal Capital. Bueno, cuéntanos, no sé si quieres opinar o si tienes alguna inquietud. Bueno, Luz Elena, yo creo que el amor propio se basa simplemente en aceptarnos tal cual y como somos, en reconocer nuestros errores, porque aceptarnos va en eso, reconocer en qué fallamos para comenzar el proceso de mejoramiento. Porque cuando mejoramos eso, pues ya de alguna u otra manera mejoramos nuestra apariencia física, nuestro comportamiento. Yo creo que es muy importante también querernos ayuda a que las demás personas nos quieran. Y también pienso que nosotros somos nuestros pensamientos, somos lo que pensamos. Si yo pienso que soy un fracasado, créame que la gente me va a ver como un fracasado, pero si yo pienso que soy una persona exitosa, la gente me ve con éxito, me ve como una persona exitosa. Luz Elena, también creo que es muy importante mejorar lo que no nos gusta de nuestro cuerpo.
Digamos, si una persona es delgada y no le gusta verse delgada, pues hacer todo lo posible para subir de peso y de alguna u otra manera eso ayuda a aumentar el autoestima. No sé, ese es mi punto de vista. Sí, es que además, Jordan, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros hasta ahora en directo de Canal Capital. Es que además ha tocado un tema, Fernando, muy interesante, y es que a veces creo yo, tú me dirás, pero creo yo que hay gente que incluso nos ama más que nosotros mismos. Es decir, yo te pongo un ejemplo, ahora que él decía lo de que ser delgado, que ser que no somos conformes con nuestro cuerpo, con nuestro físico, te pongo un ejemplo de una cosa muy personal. A mi esposo le encanta que yo no me maquille, por ejemplo, y yo digo, pero ¿cómo así? Si me tengo que tapar, no, ciertas cosas, ciertos defectos. Y entonces ahí es donde me doy cuenta que hay gente que me ama realmente como soy y que me ama incluso más de lo que yo podría amarme. Pues yo te digo una cosa, Luz Helena, aquí ya entre nos, Sí. no lo juzgo, porque ahorita cuando entré estábamos en el camerino y eso, sin maquillaje te ves increíble, divina. Bueno. Obviamente, pues claro, los medios, todo, la televisión Sí. necesita también algunas cositas que, pues, digamos, mejoran el aspecto. Sin embargo, ¿qué veo yo ahí? Yo veo que nosotros tenemos que aprender, los seres humanos tenemos que aprender que somos humanos. Y cuando partamos de eso, podremos entender que obviamente como humanos cometemos errores. Y no hay nada mejor, y esto sí es algo que yo he aprendido, digamos, a hacer, y es a reírme de mí mismo, a reírme de mis errores, de mis estupideces. Cuando, digamos, algo se me sale de las manos y yo digo, tomé las precauciones, traté, pero pues ya no se pudo, erré, lo acepto. Digo, mire, y obviamente en una próxima ocasión trato de ser más cuidadoso, en fin, si lo puedo solucionar, lo soluciono, pero no me derrumbo, porque es que hay personas que también son muy perfeccionistas. Quieren que todo sea, o sea, exacto, perfecto, increíble, y tienen unos estándares también de belleza muy altos. Y cuando no se alcanzan, entonces vienen, ¿qué? Los niveles bajos de autoestima. Yo creo que eso hay que aprenderlo a manejar, simplemente dándonos cuenta y siendo conscientes que el ser humano tiene derecho a equivocarse. Bueno, mira, Fernando, tengo mensajes a través de Facebook Live que la gente nos está escribiendo. Cris Aponte dice, siempre uno intenta encajar, donde a veces le toca ser otra persona totalmente distinta a la que uno no es. Domitila Antonia dice, está comprobado que la mayor parte de los problemas emocionales que tenemos vienen de la niñez. Y también agrega, no tenemos cultura de amor, se ridiculiza las demostraciones de afecto. Eso es importante, porque también en Colombia, pues, sabemos, venimos de una cultura muy machista, donde el hombre, de alguna manera, desde muy pequeño, es enseñado a que no demuestre sus sentimientos, porque si no, lo van a ver mal. Sí. Si es de Lo van pronto a ver muy débil, tierno, exactamente, eso no está bien. O sea, verse débil es de humanos. Demostrarle a los demás el amor que les tenemos o que nos tenemos a nosotros mismos, se puede, es posible. Entonces yo creo que hay que desmitificar un poco, digamos, como esas construcciones sociales alrededor del machismo y demás. Esos estereotipos. Esos estereotipos al final terminan haciéndole daño a la sociedad. Bueno, Bel Dan D dice, es verdad, a veces la familia es la que más duro nos trata, y poco nos comprende o guía. Luz Adriana Aguirre, ¿cómo se detecta el límite? Ahora que tú hablabas del límite, ¿no? Del que es, Sí. se cree mucho, pues, de tener una autoestima alta y ese que Hay la una tiene. fórmula muy sencilla. Es que cuando nosotros empezamos a notar que las personas ya no nos invitan tanto, ya no les agrada tanto, digamos, pasar tiempo con nosotros, cuando de pronto, porque muchos no tienen, digamos, la valentía de decirnos, mire, usted es un pedante, usted es una persona que ya de verdad me está cayendo mal, entonces lo único que hacen es aislarse. Cuando las personas empiezan a aislarse de nosotros es porque estamos haciendo algo mal y porque de pronto ese exceso de autoestima está empujando a la gente lejos de nosotros. Entonces esa es una forma muy importante y muy buena para identificarlo y pues aplicar los correctivos del caso. Mari Vivas dice saludos, me encanta el programa, y saludo a Fabián. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos. Mire, para participar del programa quería agregar lo siguiente. La autoestima va relacionada con el tema del autocuidado y la autoimagen.
entendida la autoimagen como la percepción que tienen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos alrededor de nosotros mismos, ¿cierto? Y es importante fortalecer en las instituciones, en el hogar, este factor importante que va muy relacionado con el tema de la autoestima. Yo soy docente y en las instituciones se debería trabajar muchísimo el tema de la autoestima hoy por hoy. Mil gracias. Bueno, Fabián, muchísimas gracias a ti Muy buen por aporte. comunicarte con nosotros. No sé si quieres agregar algo.